Graça e paz, amado, e a comunhão do nosso amado Mestre, todos que vão ver esse vídeo. O vídeo 2, no momento de oração, vê o céu a se abrir e vejo Yeshua, que nós chamamos de Jesus, a descender, a visitar as nações da terra num cavalo. Aleluia. Graça, papá. Sinto-me toda arrepiada. Vi que está visitando, entrando em cada casa de pessoas. Vejo nuvens tão escuras, as pessoas envolvidas debaixo daquela escuridão. E que uma luz resplandecente sai do seu corpo e penetra e está libertando as pessoas dentro das casas que estão na escuridão. Yeshua próprio, que nós chamamos de Jesus. E também vejo ela descender sobre cada nação, povos e línguas que ele está a visitar. Aleluia, graça, papá, graça, graça. Daqui em diante vou pôr um vídeo do DNA de Yeshua, que comprova que não foi um DNA humano sobre um arqueólogo. Graça e paz, não percam a fé. Aleluia. ¿El ADN de Jesús demuestra que no era humano? Hola y bienvenidos al canal. Ron Wyatt era un radiólogo anestesista y decidió empezar su carrera como arqueólogo aficionado. Desde 1977 hasta su muerte, investigó en diferentes lugares del mundo. En 1979, reveló uno de los descubrimientos más polémicos que podría cambiar la historia respecto a Jesús de Nazaret. Cuando tenía 44 años, junto a sus 2 hijos, se dirigió a El Calvario, también conocido como el Golgota, un sitio que se encontraba cerca del exterior de las murallas de Jerusalén. En este lugar, según los evangelios, fue crucificado Jesús. Allí descubrió el lugar exacto de la cruz donde había sido crucificado Jesús, junto a los 2 ladrones que estuvieron con él. Tal y como está escrito en la Biblia, se trataba de 3 agujeros cuadrados de 60 centímetros de profundidad, tapados con losas de piedra. Con las investigaciones de Ron Wyatt, cientos de cristianos se han sentido confundidos con sus descubrimientos. Wyatt afirma haber obtenido muestras de la sangre de Jesús que estaba sobre el arca del pacto, pese a tener milenios allí. Pidió permiso a las autoridades israelíes para excavar en la zona, y a cambio, él debía entregarles todo lo que encontrase. Después de excavar exhaustivamente y ayudado por sus 2 hijos, consiguieron una cueva a 6 metros bajo tierra, lo que sería el lugar de la crucifixión. En su interior, encontró lo que parecían restos de sangre seca, y el arqueólogo aficionado pensó que quizás sería de Jesús. Esto se debe a que investigadores calculan la fecha en la que ocurrió el martirio de Cristo con la ayuda de datos geológicos y los textos del Evangelio de San Mateo. La fecha de crucifixión de Jesús de Nazaret ha sido objeto de debate durante muchos años, pero en un nuevo estudio se examinó el capítulo 27 del Evangelio de San Mateo en el Nuevo Testamento, que describe cómo un terremoto se sintió en Jerusalén el día de la crucifixión. En el Evangelio de San Mateo se menciona que justo en el momento de la muerte de Jesús se produjo un terremoto y la tierra se abrió. En ese instante, un soldado atravesó el costado de Jesús con su lanza y el cuerpo de Jesús botó sangre de forma abundante, filtrándose por una de las grietas provocadas por el terremoto, llegando hasta la cueva que Ron Wyatt encontró y tomó la muestra de sangre. Supo perfectamente que la sangre seca es sangre muerta, y por lo tanto sería más difícil de analizar y conseguir el número de cromosomas que se podría conseguir en un ADN. Buscó un laboratorio especializado y, sin contar nada a los expertos, les pidió que analizaran la sangre y estar presente durante el análisis. Se comprobó que era sangre humana y el arqueólogo aficionado pidió que a esa sangre le colocaran algunas células blancas y se mantuviese en la temperatura corporal durante 48 horas. Los biólogos pensaron que esto no serviría de nada, pero aún así siguieron sus órdenes. Según cuenta Ron, los analistas hablaron en hebreo y luego le notificaron que la sangre humana seca solo tenía 24 cromosomas. En los seres humanos, normalmente cada célula contiene 23 pares de cromosomas para un total de 46.
22 de estos pares, llamados autosomas, tienen el mismo aspecto tanto en hombres como en mujeres. El par 23, o los cromosomas sexuales, son diferentes entre hombres y mujeres. La sangre analizada, y que supuestamente sería de Jesucristo, tiene 23 cromosomas de la madre y un solo cromosoma sexual de masculinidad. Este único cromosoma sexual vino de una fuente de un varón no humano, y añadieron que la sangre aún vive. A lo que los analistas preguntaron: Ron, ¿de quién es esta sangre? Y respondió: de Jesucristo. Con esta respuesta quedaron bastante atónitos, y al poco tiempo, las autoridades israelíes negaron el descubrimiento de Ron Wyatt. Pero no solo eso. Además aseguraron que nunca habían oído hablar de él, y menos conocerlo. Con estas declaraciones, las autoridades explicaron que era ilegal realizar este tipo de excavaciones, ocultando así los permisos que la misma autoridad israelí le permitió hacer al arqueólogo estadounidense. Pero Ron no se quedó callado y demostró pruebas irrefutables de que el responsable de antigüedades israelíes mentía. Con una fotografía, Ron Wyatt probó que sí se conocían, y como fondo, la zona de excavación. Además, le sobraron testigos para corroborar la fotografía, ya que era un lugar público y nadie puede excavar sin permiso. De lo contrario, quedas detenido y encarcelado. Con esto se evidenció que el responsable de antigüedades israelíes no quería que los resultados de la sangre seca de Jesucristo se hicieran públicos. Desde toda esta revuelta, las excavaciones que antes eran públicas ahora fueron cerradas, y desde entonces ha habido muchas preguntas y controversias. Lamentablemente, Ron Wyatt murió en 1999 y hasta el último aliento aseguró que esa era la sangre de Jesús. Pero, ¿dónde está la prueba? La sangre seca está bien resguardada y cuidada por la viuda de Ron. Ella espera el momento justo para que la verdad salga a la luz y demuestren que Jesús no era humano. Entre sus descubrimientos bíblicos más importantes estuvo la ubicación exacta del Arca de Noé y encontró las anclas del Arca de Noé. Encontró las ruinas del lugar donde ocurrió la confusión de lenguas en el sur de Turquía y la sangre de Jesús, entre muchos más.